Me casé con una viuda árabe de 58 años que estaba de vacaciones en la Riviera Maya solo para saldar todas las deudas de mi familia. Todo el mundo dijo que me vendí por dinero. Yo acepté ese matrimonio concertado con el corazón resignado, sin importar la diferencia de edad ni de estatus. Lo único que me importaba era que mi familia se salvara. Pero en la noche de bodas, jamás imaginé lo que ella me pediría. Ahí entendí que mi nombre ya no era solo Leo, el chico de 23 años que servía cafés, sino el hombre que había cambiado su destino a cambio del de los suyos. Me llamo Leo, tengo 23 años y trabajo como mesero en un café elegante en medio del bullicio de la zona hotelera de Cancún, en plena Riviera Maya. Para muchos, este lugar es sinónimo de vacaciones, mar turquesa y sol eterno. Para miles de forasteros como yo, en cambio, es un campo de batalla silencioso lejos de casa, donde se vende el sudor a cambio de la esperanza de tapar los agujeros que dejó la pobreza en el pueblo. Hace 2 meses dejé atrás el aire frío de mi pequeño pueblo en la Sierra del Sur de México para cambiarlo por esta humedad pegajosa del Caribe. Me despedí de mi madre con un abrazo largo y silencioso, prometiéndole que volvería con algo más que las manos vacías. Mi padre apenas pudo despedirse desde la cama, con esa tos que lo perseguía como una sombra. Mis hermanos pequeños me miraron desde la puerta con ojos que no entendían del todo por qué me iba, pero que intuían que algo se rompía en nuestra familia. Desde que suenan las primeras campanas de la iglesia, hasta que el café cierra pasada la medianoche, mi vida es una sola rutina. Limpiar mesas, anotar pedidos y llevar lates y frappuccinos a turistas y expatriados que parecen vivir 1000 veces más relajados que yo. El lugar donde trabajo se llama Café Oasis del Atardecer. El nombre suena poético, pero para mí siempre fue más una celda aparte del mundo. Ahí todo es caro, refinado, impecable. Las paredes están decoradas con fotografías en blanco y negro de paisajes desérticos, y el aroma del café recién molido se mezcla con un perfume suave que nunca logré identificar. Los clientes hablan de negocios, de viajes, de propiedades, mientras yo paso entre ellos como un fantasma con delantal. Mi primer sueldo desapareció en cuestión de horas. Lo envié íntegro a mi familia en el pueblo para pagar medicinas de mi padre y cubrir un pedazo de los atrasos del préstamo. Cada peso que logro ahorrar, cada bocanada de aire que respiro, está destinada a ellos, a mi padre enfermo desde hace años y a mis 2 hermanos menores que todavía van a la escuela. Las noches en el pequeño cuarto de empleados no son frías por la temperatura, sino por la angustia que no se duerme nunca. Mi habitación es apenas un cubículo con una litera de metal, una ventana que da a un callejón y un ventilador que hace más ruido que viento. Antes de cerrar los ojos repaso siempre la misma película. La voz cansada de mi madre al teléfono, la tos de mi padre, cada vez más pesada, las amenazas cada vez más groseras de los cobradores y mi promesa constante de que ya casi mamá, pronto te envío más. A veces me pregunto si mis hermanos me recuerdan, si todavía piensan en mí como el hermano mayor que los llevaba a pescar al río, o si ya soy solo un nombre que manda dinero. Sé que si dejara de trabajar un solo momento, la deuda terminaría de hundir nuestra casa. Tuve que posponer la universidad en la capital con la promesa a mí mismo de que algún día terminaría esa carrera en administración que dejé a medias. Recuerdo el día que recibí la carta de aceptación, cómo mi madre lloró de alegría y mi padre, aún sano, me abrazó con fuerza y me dijo que yo sería el primero de la familia en tener un título. Ese sueño ahora se siente tan lejano como las montañas de mi pueblo vistas desde esta costa plana y caliente. Por ahora, solo me repetía un mantra para no derrumbarme: trabajar duro, ser honesto y no causar problemas. Ese era todo mi plan de vida, hasta que apareció ella. Aquella mañana el ambiente en el café estaba más tenso de lo normal, y no era por los pedidos, era por su presencia, doña Samira. Samira es la dueña del café y también de varias villas de lujo repartidas por la Riviera. Se rumora que tiene negocios de importación y exportación que van desde Ciudad de México hasta Dubái.
que conoce a ministros y embajadores, que su nombre aparece en revistas de negocios junto a palabras como imperio y visión. Tiene 58 años, pero el aura de dinero y autoridad que la rodea no entiende de arrugas ni de tiempo. Es una viuda riquísima de origen árabe, nacionalizada mexicana, que viene a Cancún no a vacacionar sino a revisar sus propiedades. Su presencia llena cualquier habitación como un perfume intenso. No puedes ignorarla aunque quieras. Cuando Samira llega, todos, desde el barista hasta el gerente, se mueven más rápido, más rectos y mucho más callados. Ella casi no habla, pero sus ojos oscuros y penetrantes parecen desnudar cada detalle y encontrar cada fallo. Vi una vez cómo despidió a un encargado con solo 3 frases, sin levantar la voz, sin parpadear. El hombre salió del café con la cara descompuesta, como si le hubieran arrancado algo por dentro. Desde entonces, todos le tememos un poco. En los días normales yo casi no trato con ella. Apenas un saludo respetuoso cuando pasa cerca. Sin embargo, en las últimas semanas yo había sentido que esos ojos se detenían en mí con más frecuencia. No como se mira a un empleado más, sino como se evalúa una pieza que podría servir para algo más grande. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que mi cansancio me hacía ver señales donde no las había, pero los otros meseros también lo notaron. «Te está observando, Leo», me dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. «A lo mejor te quiere para algo». Una tarde estaba limpiando a toda prisa un charco de café que se había derramado en un rincón del local. Un cliente distraído había tropezado con su propia maleta y había tirado una taza entera sobre el piso de mármol. La mayoría habría llamado al personal de limpieza, pero yo preferí resolverlo de inmediato. El café debía estar impecable y yo no soportaba perder el tiempo ni dejar que otros hicieran lo que yo podía hacer más rápido. Me arrodillé con el trapo, froté hasta que el piso quedó brillante y recogí los pedazos de porcelana con cuidado de no cortarme. Cuando me incorporé, Samira estaba detrás de mí, sosteniendo una taza de porcelana humeante. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, observándome. «Buen trabajo, Leo», dijo. Su voz era grave, profunda, pero no sonaba como una orden. Había algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Me incliné con respeto, sintiendo que el corazón me latía más rápido de lo normal. «Gracias, doña Samira. Siempre estás aquí, desde que abrimos hasta que cerramos», comentó, observando mi rostro ojeroso con una atención que me incomodó. «Nunca llegas tarde, nunca te quejas. No hay muchos jóvenes como tú. La mayoría de tu edad prefiere la fiesta y el mar. Tú pareces preferir el trabajo». Solo pude sonreír con rigidez, sin saber qué contestar. Sus elogios sonaban extraños, un poco tibios, pero al mismo tiempo me calentaban el pecho. Para mí no era virtud, era obligación. Si me quejaba, ¿quién iba a pagar las facturas del hospital de mi padre? ¿Quién iba a mantener a mis hermanos en la escuela? No tenía el lujo de elegir el descanso. «Solo intento ser responsable, nada más», respondí bajando la mirada. Samira asintió lentamente, como si mis palabras confirmaran algo que ya sospechaba. En su mirada había algo que iba más allá de una conversación casual entre jefa y empleado, como si estuviera pesando cada rasgo de mi carácter. No dijo nada más. Bebió un sorbo de café y regresó a su mesa junto al ventanal que daba al mar, desde donde parecía contemplar un futuro que solo ella conocía. Los días siguientes noté que Samira venía al café con más frecuencia. Ya no solo revisaba papeles y hablaba con el gerente, se sentaba durante horas, observando el movimiento del local, y sus ojos siempre terminaban posándose en mí. Una vez, mientras servía un espresso a un cliente, la vi sonreír levemente cuando me incliné a recoger una servilleta del suelo. Otra vez, cuando me quedé hasta tarde ordenando el almacén, la encontré en la puerta de la cocina mirándome como quien estudia un cuadro. No me decía nada, pero su presencia era como una pregunta constante que yo no sabía cómo responder. El gerente empezó a tratarme mejor, a darme los turnos más cómodos.
a evitar regañarme incluso cuando cometía pequeños errores. Algo está pasando, pensé, algo que no entiendo. 2 días después de aquella conversación, llegó el golpe que me partió la vida en dos, como una ola gigante estrellándose contra la playa. Era ya tarde, acabábamos de cerrar, y yo limpiaba las migas del mostrador cuando el teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. La pantalla brilló en la oscuridad del local vacío. Al ver el nombre de mi madre, el corazón se me fue al suelo. Ella casi nunca llama después de las 10 de la noche. Dice que las llamadas nocturnas son de mal agüero. Eso solo podía significar una cosa: malas noticias. Me apresuré a entrar al pequeño almacén del fondo para tener algo de privacidad. El olor a café tostado y a cartón húmedo me envolvió mientras cerraba la puerta detrás de mí. «¿Mamá? ¿Qué pasó?», pregunté, con la voz temblorosa. Al otro lado no escuché a la mujer fuerte de siempre, la que criaba gallinas y vendía pan en el mercado, la que nunca se quejaba aunque le doliera todo. Escuché a alguien ahogada en sollozos, con la voz rota como un vidrio pisado. No la oía llorar así desde que mi padre cayó enfermo, 2 años atrás, cuando el médico nos dijo que sus pulmones estaban fallando y que necesitaría tratamientos que no podíamos pagar. «Perdóname, hijo», dijo entrecortada. «A tu papá lo tuvieron que llevar otra vez de urgencia al hospital, a terapia intensiva. El médico dice que está peor, que la cosa es seria. Dice que si no recibe tratamiento especializado pronto podría...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo sabía lo que seguía. Sentí que me faltaba el aire. Todo el esfuerzo de estos 2 meses en la costa se desmoronó en un segundo. Los turnos dobles, las propinas guardadas en un frasco, las noches sin dormir pensando en números. Todo inútil. Me apoyé contra el muro helado del almacén, sintiendo que las piernas no me sostenían. «Dime despacio, mamá, tranquila. ¿Qué necesitan?», logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de otro cuerpo. Ella me explicó que mi padre había sufrido una fuerte crisis respiratoria y fiebre alta. Llevaba 2 días tosiendo sangre, pero no había querido decirme nada para no preocuparme. Los gastos del hospital esta vez eran muchísimo mayores que las veces anteriores, muy por encima del dinero que yo acababa de enviar, y eso sin contar las medicinas que había que comprar aparte, algunas de las cuales ni siquiera se conseguían en la farmacia del pueblo. No había terminado de tragar esa noticia cuando llegó el segundo golpe, más brutal que el primero. «Y hoy volvió el prestamista, hijo», susurró, con una voz que parecía pedir perdón. «Dijo que si mañana por la mañana no completamos lo que falta, se queda con la casa. Que ya se acabó el tiempo, que no hay más prórrogas. Nuestra casa, el único techo que tenemos, la casita donde nací y donde mi padre plantó el árbol del patio, estaba a punto de ser arrancada por unos pocos miles de dólares que jamás debería haber costado tanto». Recordé la sonrisa del prestamista, un hombre gordo con dientes de oro que había llegado al pueblo hacía 3 años, ofreciendo dinero fácil. Mi padre había firmado sin leer bien la letra pequeña, sin entender que los intereses crecerían como una plaga hasta devorarlo todo. Hice cuentas mentalmente, aunque ya sabía el resultado. La cifra que mi madre mencionó era imposible de juntar limpiando mesas, el equivalente a varios miles de dólares, y yo apenas tenía algo más de 10 en la cartera. Todo lo demás lo había mandado a casa la semana anterior. Esa diferencia abismal entre lo que necesitábamos y lo que tenía en la mano era una burla cruel del destino, como si alguien allá arriba se riera de todos mis esfuerzos. «Mamá, por favor, no le digas nada a papá todavía, no lo preocupes, voy a conseguir el dinero, de una forma u otra lo voy a conseguir», prometí, aunque no tenía la menor idea de cómo. Mi voz sonó firme, pero por dentro estaba temblando. Colgué y el almacén se volvió una caja hermética sin aire, un ataúd de cartón y granos de café. Empecé a dar vueltas como un animal atrapado, tropezando con cajas y estantes. ¿A quién podía pedirle prestado? No conocía a nadie de confianza en Cancún. Apenas llevaba 2 meses aquí, y los otros meseros vivían tan ajustados como yo.
No tenía nada de valor que empeñar, ni reloj, ni cadena, ni teléfono nuevo. Un crédito bancario tardaría días en salir, si es que me lo daban a un muchacho sin historial ni garantías. Yo solo tenía esa noche, unas pocas horas antes de que amaneciera y el prestamista cumpliera su amenaza. Entonces recordé un comentario de un compañero del café, uno de esos que siempre presumían atajos peligrosos. Prestamistas del mercado negro, intereses altísimos, riesgo enorme, pero dinero inmediato. Si algún día necesitas lana de verdad, yo conozco gente, me había dicho con una sonrisa que me dio escalofríos. Odiaba la idea, odiaba volver a meter un pie en el infierno de las deudas, pero por mi padre y mi madre habría hecho cualquier cosa, incluso hundirme yo solo. Me dejé caer sentado sobre unos sacos de café, con la cara enterrada en las manos. El olor del grano tostado, que antes me parecía reconfortante, ahora me daba náuseas. Me sentía un fracasado, un inútil, un hijo que no servía para nada. Después de todo el sacrificio, iba a perderlo todo. Mi padre podría morir sin tratamiento, asfixiándose en una cama de hospital mientras yo servía capuchinos a turistas bronceados. Mi madre se quedaría en la calle con mis hermanos pequeños sin saber a dónde ir. Yo no tendría valor para volver al pueblo con las manos vacías, para mirarlos a los ojos y decirles que lo había intentado pero que no había sido suficiente. Empecé a rezar en silencio, aunque hacía años que no rezaba, pidiéndole a Dios o a quien fuera que me diera una salida, cualquier salida. En ese momento se abrió la puerta del almacén. La luz blanca del pasillo iluminó mi cara descompuesta, revelando las lágrimas que no había podido contener. En el marco, inmóvil, estaba Samira, impecable con su blusa de seda color marfil, tan fuera de lugar entre las escobas y los sacos de grano como una joya en un basurero. Su silueta se recortaba contra la luz como una aparición, y por un momento pensé que estaba alucinando. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. Seguramente había escuchado buena parte de la conversación, mi voz quebrada suplicándole a mi madre que no perdiera la esperanza. Me puse de pie de un salto, limpiándome los ojos con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura que ya no existía. Lo siento, doña Samira. Solo tuve un problema personal. Ya vuelvo a la barra. Balbuceé sintiendo que la vergüenza me quemaba la cara. Ella no se movió. Me miró fijamente, pero sus ojos ya no eran cuchillos, sino una mezcla de curiosidad y algo que parecía compasión. O quizás era interés, el tipo de interés que tiene un inversor cuando ve una oportunidad. En ese momento no pude distinguir la diferencia. «No hace falta que te apresures, Leo», dijo con calma, entrando al almacén y cerrando la puerta detrás de ella. «Llevo un rato aquí. Lo he oído todo». Sentí que el estómago se me caía al suelo. Ahora ella sabía lo más vergonzoso de mi vida. Nuestras deudas, la enfermedad de mi padre, mi desesperación por conseguir dinero rápido, incluso la tentación de acudir a los prestamistas del mercado negro. Todo lo que había intentado ocultar, toda la dignidad que me quedaba, expuesta ante la mujer más poderosa que conocía. «No busques a esa gente», añadió con un tono que sonaba a advertencia. «Los conozco. Te destruirán. Siéntate. Tenemos que hablar». Obedecí por instinto y me dejé caer en una silla plegable frente a ella, todavía temblando. El silencio era espeso, cargado de algo que no podía nombrar. Yo odiaba que alguien me viera en mi punto más bajo, me sentía desnudo, expuesto, frente a una mujer que, desde mi perspectiva, jamás podría entender lo que es temer perder tu casa por unas cuotas atrasadas. Ella probablemente nunca había conocido el hambre, la vergüenza de no poder pagar, la humillación de rogarle a un prestamista que te dé una semana más. «No sientas vergüenza», empezó Samira como si leyera mis pensamientos. «Los problemas económicos no son una deshonra. Lo deshonroso es huir de las responsabilidades, abandonar a los tuyos, rendirse sin pelear. Y tú no has hecho nada de eso». Hizo una pausa, respiró hondo
y me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo apartar los ojos. Te lo dije hace unos días, te he estado observando. Tu forma de trabajar, tu puntualidad, la manera en que mandas todo tu sueldo a tu familia sin quedarte nada para ti. Esa lealtad y esa seriedad no son comunes. He conocido a muchos hombres en mi vida, Leo. Hombres ricos, hombres educados, hombres de mundo. Ninguno de ellos tiene lo que tú tienes. Yo seguía callado esperando a dónde quería llegar. En mi cabeza solo había una pregunta insistente. ¿Me va a despedir por llorar en horario de trabajo? ¿Me va a humillar más de lo que ya estoy? Pero también había una chispa de esperanza irracional, como la de un náufrago que ve una luz en el horizonte sin saber si es un barco o una ilusión. Sé que necesitas una suma grande, prosiguió Samira cruzando las piernas y adoptando un tono más profesional. La necesitas hoy antes de que amanezca. Tu padre está en el hospital, el prestamista amenaza con quitarles la casa. No hace falta que me des detalles, ya los entiendo. He visto esta historia muchas veces. Se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz como si fuera a decir una locura, un secreto peligroso que nadie más debía escuchar. Puedo saldar toda la deuda de tu familia. Puedo asegurar el tratamiento de tu padre y la educación de tus hermanos hasta que terminen la universidad. Esta noche, Leo, antes de que salga el sol. Sentí como el aire regresaba de golpe a mis pulmones. Era como si alguien hubiera levantado de mis hombros una tonelada de piedra que llevaba cargando desde que tenía memoria. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo que no me atrevía a llamar esperanza. No sé cómo agradecerle, señora, dije atropellado, casi tartamudeando. Trabajaré para usted toda la vida. Se lo pagaré en cuotas, con intereses, como quiera. Haré lo que me pida. Limpiaré este café con las manos si hace falta. Samira negó lentamente con la cabeza y una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. Pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa que en vez de tranquilizarme, me puso la piel de gallina, como cuando uno intuye que está a punto de cruzar una puerta de la que no hay regreso. No quiero tus cuotas ni tus intereses, Leo. Tampoco necesito que trabajes más de lo que ya trabajas, contestó con una calma que contrastaba con el caos de mi cabeza. No necesito tu dinero. Tengo más del que podría gastar en 3 vidas. Lo que necesito es otra cosa, algo que el dinero no puede comprar tan fácilmente. Tragué saliva, sintiendo que el sudor me corría por la espalda. Si no quería mi dinero, ni mi trabajo extra, ¿qué podía querer de mí? El mundo, de pronto, empezó a girar más despacio. Las paredes del almacén parecían cerrarse sobre nosotros. Entonces, ¿qué espera de mí? Pregunté al fin, con cautela, casi con miedo de escuchar la respuesta. Samira apoyó las manos sobre las rodillas, miró un segundo a la pared como si preparara las palabras exactas, y luego me miró directo a los ojos. Sus pupilas brillaban bajo la luz tenue del almacén, y por primera vez noté que había algo vulnerable en ellas, algo que no encajaba con la imagen de empresaria invencible que todos conocían. Quiero que te cases conmigo. El almacén empezó a darle vueltas a mi alrededor. Estuve seguro de haber oído mal, de que mi mente agotada me estaba jugando una broma cruel. Tal vez estaba demasiado cansado, tal vez mi desesperación ya me hacía imaginar cosas. ¿Casarme con Samira? Una mujer de la edad de mi madre, mi jefa, la dueña de todo aquello. Una mujer que podría tener a cualquier hombre del mundo, millonarios, actores, diplomáticos, y que estaba aquí, en un almacén que olía a café rancio, proponiéndole matrimonio a un mesero de pueblo. ¿Perdón? ¿Qué? Alcancé a decir, casi riendo de nervios, como cuando uno recibe una noticia tan absurda que el cerebro no sabe cómo procesarla. Debe haber algún error, doña Samira. Usted podría tener a quien quisiera. No hay ningún error, Leo. Sé que te sorprende. Yo también sé que lo que te propongo suena, como mínimo, extraño. Quizás hasta ofensivo. Pero hablo en serio. Quiero que seas mi esposo, insistió sin apartar la mirada.
La sangre me subió a la cara. Aquello dejaba de ser un simple ofrecimiento de ayuda y se convertía en la propuesta más absurda, humillante y desconcertante que había escuchado en mi vida. Sentí que estaban pisoteando mi dignidad, que me estaban comprando como se compra un mueble o un adorno. ¿Tanto valía mi vida? ¿Un montón de billetes a cambio de casarme con una desconocida que además era mi jefa? Me vi a mí mismo dentro de 10 años, convertido en el juguete de una millonaria solitaria, en el hazmerreír de todos los que me conocían. ¿Por qué yo? Solté al fin con rabia contenida que no pude disimular. ¿No puede buscar a alguien de su edad? ¿Alguien de su círculo, de su nivel? ¿Alguien que la ame de verdad? ¿Que la quiera por quien es y no por lo que tiene? ¿Por qué un mesero que ni siquiera terminó la universidad? Su expresión no se alteró. Seguía tranquila, segura, como si hubiera previsto cada una de mis objeciones. Justamente porque todos los hombres de mi nivel solo ven mis cuentas bancarias, replicó con un dejo de amargura. No necesito más ambición, Leo. Ya tuve un matrimonio lleno de pasión y ambición desbordada. Terminó matando a mi esposo y casi me mata a mí. Ahora busco otra cosa. Calma, paz. A alguien que pueda confiar en mí y en quien yo pueda confiar. Veo en ti algo que no veo en ellos. Honestidad, amor por tu familia, capacidad de sacrificio. Eso es más valioso que un título rimbombante o un apellido ilustre. Se acercó un poco más. Sus palabras comenzaron a sonar como un veredicto, como una sentencia que ya estaba escrita. Sé que esto es un trato, Leo. No te pido que te enamores de mí. No pienso obligarte a nada en lo que tu corazón no esté. Tu papel será acompañarme, estar a mi lado en eventos, escucharme cuando necesite desahogarme, ser el apoyo emocional de esta casa. Yo estoy cansada de pelear sola contra el mundo, de volver a una casa vacía donde solo me espera el eco de mis pasos. O puedes ir con esos prestamistas del mercado negro, endeudarte de por vida con gente que no duda en romper piernas y ver cómo se llevan tu casa en unas horas mientras tu padre agoniza en un hospital. La brutalidad de esa última frase me atravesó como una cuchillada. De golpe, las preguntas sobre dignidad, orgullo y amor se volvieron lujos que no podía permitirme. ¿Qué valía mi orgullo si mi padre moría por mi culpa? ¿Qué valía mi dignidad si mis hermanos terminaban en la calle? Me vinieron a la mente los rostros de mi padre luchando por respirar en una cama de hospital, de mi madre sosteniendo la casa sola con las manos agrietadas, de mis hermanos pequeños haciendo tarea en una mesa prestada porque habían vendido la nuestra. Cerrar los ojos y decir no significaba abandonarlos, significaba elegirme a mí mismo sobre ellos, y eso era algo que jamás podría hacer. Miré mis manos temblorosas, las mismas manos que habían cargado bandejas y fregado platos durante 2 meses sin descanso. Las mismas manos que habían abrazado a mi madre antes de partir, prometiéndole que todo saldría bien. Por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, murmuré, levantando la vista hacia ella con los ojos húmedos. Acepto. Me casaré con usted. Mi voz sonó fría, ajena, como si la estuviera escuchando desde afuera de mi propio cuerpo. No era una promesa de amor, era una declaración de sacrificio. Samira sonrió, esta vez sin misterio, con un alivio que para ella fue victoria y para mí, sentencia. Pero también vi algo más en su sonrisa, gratitud, como si yo le hubiera dado algo que llevaba mucho tiempo buscando. A la mañana siguiente ya no llevaba puesto mi uniforme de mesero. Estaba sentado frente a Samira en una suite privada de un hotel de 5 estrellas en Cancún, un lugar donde las toallas eran más suaves que cualquier sábana que yo hubiera tocado y donde el desayuno costaba más que mi sueldo semanal. Entre nosotros, sobre una mesa de mármol veteado, no había una carta de bebidas, sino un montón de documentos legales. En pocas horas después de aquella conversación en el almacén, Samira lo había movido todo con la eficiencia de una máquina. Había hecho llamadas, enviado correos, movido dinero entre cuentas, liquidó la deuda con el prestamista, envió el dinero para que internaran a mi padre en una clínica privada con los mejores especialistas y empezó a tramitar nuestro matrimonio para que fuera válido ante la ley,
y si yo quería, también ante Dios. La eficacia de una empresaria así da miedo. Meses de angustia atada al cuello de mi familia se resolvieron en una sola noche, mientras yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Yo me sentía aliviado y al mismo tiempo vacío, como si hubieran cambiado mis cadenas oxidadas por otras nuevas, más brillantes y más pesadas. Todavía no entendía del todo lo que había hecho, lo que había aceptado. «Aquí está el comprobante de que la casa ya no corre peligro», dijo Samira, deslizándome un sobre grueso con los recibos de los pagos. «Tu familia está a salvo. Ya hablé con el médico de tu padre. Lo están trasladando a una mejor unidad. Ahora hablemos de nuestro acuerdo». Asentí, intentando parecer profesional, escondiendo el temblor de mis dedos bajo la mesa. «Esto no es solo un trato», continuó, sirviéndose un café con movimientos precisos. «Vamos a casarnos de verdad. Eso te dará responsabilidades, pero también derechos. No quiero que pienses que te estoy comprando. Quiero que entiendas que estás entrando en una sociedad». «Lo entiendo», respondí, aunque no estaba seguro de entender nada. «Primero», leyó de una hoja donde había anotado puntos clave con su letra impecable. «Este matrimonio se construye sobre la sinceridad y la amistad. No te voy a obligar a quererme ni voy a exigir derechos maritales que no desees. Te escogí porque eres distinto y quiero que sigas siéndolo. Tu papel será acompañarme, estar a mi lado en eventos, escucharme, ser el apoyo emocional de esta casa. Yo estoy cansada de pelear sola contra proveedores, contra socios, contra un mundo que solo respeta el poder». Aquellas palabras me aliviaron y me abofetearon al mismo tiempo. Estaba reconociendo sin adornos que lo nuestro era un acuerdo funcional. Ella obtenía compañía y lealtad. Yo, la salvación de mi familia y un futuro más estable. No había romance, no había ilusión, solo números y necesidades que cuadraban en una hoja de cálculo emocional. Segundo, el dinero. Prosiguió, golpeando suavemente la mesa con los dedos. «Todos mis bienes seguirán siendo míos. Nadie te verá como el dueño de lo que he construido en 30 años de trabajo. Tendrás una asignación mensual digna, suficiente para ti y para enviar a tu familia. Serás libre de ayudarles como quieras, pero no podrás meterte en los negocios grandes ni en las propiedades, salvo que yo te lo pida explícitamente. ¿Te parece justo?» Me pareció más que justo. Yo no la estaba cazando por su fortuna, solo necesitaba que mi padre viviera y mis hermanos estudiaran. No tenía intención de adueñarme de nada que no me perteneciera. «Perfecto», dije. «No quiero su dinero más allá de lo necesario para mi familia. No vine aquí a buscar riqueza». «Lo sé», respondió ella, y por primera vez vi algo parecido a la ternura en sus ojos. «Por eso te elegí». «Tercero, tu familia», añadió, con la mirada suavizada. «Me encargaré de los gastos médicos de tu padre hasta que mejore completamente y de los estudios de tus hermanos hasta la universidad, incluyendo libros, uniformes y lo que necesiten. Pero con una condición: no debes ocultarles nuestro matrimonio. Puedes ahorrarles los detalles de este acuerdo, eso es asunto nuestro, pero tendrán que saber quién soy y que soy yo quien los protege ahora. No quiero ser un secreto vergonzoso, una mentira que tengas que sostener». Tragué saliva, sintiendo que un nuevo peso caía sobre mis hombros. «¿Cómo se le explica a tu madre, una mujer de pueblo que cree en el amor romántico y en los cuentos de hadas, que te has casado con una mujer más grande que ella, tu jefa, una extranjera rica, para salvarlos? ¿Y si se sienten culpables? ¿Y si creen que los he vendido? ¿Y si la odian por eso y me odian a mí por aceptar? ¿Y si no la aceptan?», pregunté, sincero, con el miedo tiñendo mi voz. «¿Y si mi madre piensa que me sacrifiqué y nunca puede perdonarse? ¿Y si mis hermanos me ven como un traidor?». Samira sonrió con una seguridad que me descolocó, como si ya hubiera pensado en cada posible objeción. «No me rechazarán si te ven feliz a mi lado», respondió. «Tu trabajo será convencerlos».
Diles que me elegiste porque viste en mí a alguien sincera, alguien que te ofreció un futuro cuando más lo necesitabas. Diles que viste la oportunidad de una vida tranquila y de una carrera a mi lado. Haz que se sientan orgullosos, no culpables. No les cuentes sobre el almacén ni sobre las lágrimas. Cuéntales sobre la esperanza. Era mi nuevo deber, una mentira piadosa para que sus corazones descansaran. Una historia bonita que cubriera la verdad incómoda. Y por último, tu futuro, dijo inclinándose hacia mí con una intensidad nueva. No quiero que dejes tu vida en pausa, que te conviertas en mi sombra sin identidad propia. Podrás retomar la universidad. Yo pagaré tus estudios los que quieras, donde quieras. Quiero que seas un marido preparado, capaz de ayudarme a manejar cafés y pequeñas villas, capaz de pararte frente a mis socios sin sentirte inferior. Aprenderás conmigo. No solo te ofrezco dinero, Leo, te ofrezco un camino, un futuro que antes no podías ni soñar. Esa frase derribó mis últimas defensas. No solo me estaba comprando el presente, también me estaba comprando un futuro. La carrera que había abandonado, los sueños que había enterrado, todo volvía a ser posible. Con el corazón lleno de gratitud, miedo y una rara sensación de vértigo, tomé la pluma que ella me ofrecía. En el papel se leía que Leo, 23 años, y Samira, 58, se unían en matrimonio. Firmé con una mano que apenas temblaba, sellando mi destino con tinta negra. La ceremonia fue sencilla, casi discreta, en un salón privado con vistas al mar. Unos cuantos testigos, un juez que miraba nuestros documentos con profesionalidad impasible, y algunos familiares de Samira que me escrutaban con mezcla de curiosidad y sospecha. Pude sentir sus miradas clavadas en mí. ¿Quién es este muchacho? ¿De dónde salió? ¿Qué busca? No llevé a nadie de mi familia. Samira y yo acordamos que primero nos casaríamos y después les daríamos la noticia, para evitar que intentaran detenerme. Yo ya no era el mesero del oasis del atardecer, sino el joven esposo de una mujer poderosa. El anillo en mi dedo se sentía pesado, ajeno, como un grillete dorado. No regresamos al hotel después de la ceremonia. Samira me llevó a su residencia privada en una zona exclusiva de acantilados frente al Caribe, una villa de arquitectura mezcla de árabe y colonial mexicana, con arcos de piedra, fuentes que murmuraban y jardines que olían a jazmín. La casa estaba abierta al océano por un ventanal enorme que enmarcaba el horizonte como un cuadro viviente. Cada habitación tenía el tamaño de mi casa entera en el pueblo. Los pisos de mármol reflejaban la luz como espejos, y había más baños que personas. Una casa de ensueño, enorme, silenciosa y extraña. Caminé por los pasillos sintiendo que no pertenecía ahí, que en cualquier momento alguien vendría a decirme que había un error y que debía volver a fregar platos. Aquella noche, la primera como marido y mujer, la tensión dentro de mí llegó al límite. Estaba sentado en la orilla de una cama demasiado grande para mí, en una habitación adornada con madera tallada y lámparas de cristal tenue que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Esperando a mi mujer. A mi mujer. La frase todavía me sonaba ajena, como un idioma que no había aprendido. El miedo no era solo por la diferencia de edad, sino porque ese matrimonio no había nacido del amor, sino de la necesidad. Tenía terror de lo que Samira pudiera exigirme en nombre de ese papel firmado. Me imaginaba lo peor: convertirme en un objeto, en un cuerpo comprado, en un trofeo que ella exhibiría ante sus amigos para demostrar que podía tener lo que quisiera. La puerta del baño se abrió con un suave clic. Samira salió con una bata de seda que la hacía ver elegante, madura, imponente. Llevaba el cabello suelto, sin el peinado rígido de ejecutiva, cayéndole sobre los hombros como una cortina oscura con hilos de plata. Se veía más relajada, más humana, pero en su rostro no había ni rastro de deseo desenfrenado ni de lascivia. Se sentó en un sillón frente a mí, en lugar de acercarse a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Te ves tenso, Leo», dijo con voz suave, casi maternal. «Estás pálido.
Tienes las manos apretadas como si esperaras un golpe. Yo asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Mis ojos estaban fijos en el suelo de mármol. Perdón, Samira, Estás nervioso. Terminó por mí. Has estado imaginando 1000 escenarios terribles desde que firmamos esos papeles. ¿Me equivoco? No contesté, pero ella supo que había acertado. Sonrió, no con picardía ni con hambre, sino con ternura, casi como una madre que calma a un hijo asustado. Olvidemos por un momento las palabras marido y mujer en el sentido tradicional, propuso inclinándose un poco hacia mí. No me casé contigo para obligarte a nada. Te elegí porque vi honestidad en tus ojos, porque vi a un hombre capaz de llorar por su familia en un almacén sin sentir vergüenza. Quiero compañía, paz, alguien que me recuerde que la vida no es solo trabajo y reuniones y números en una pantalla. No pienso tratarte como algo que compré. Quiero que te sientas seguro aquí. Esta es tu casa ahora. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al mar oscuro. La luna llena pintaba un camino de plata sobre las olas, y su silueta se recortaba contra esa luz como una figura de otro tiempo. Ya amé con locura, Leo, dijo con la voz teñida de melancolía. Tuve un marido al que adoré con cada fibra de mi ser, y lo perdí. Lo vi caer frente a mí, lo vi morir en mis brazos. No quiero repetir esa historia. Ahora solo busco tranquilidad. Un compañero, no un esclavo ni un juguete. Alguien que esté ahí cuando me despierte en la madrugada con pesadillas. Alguien que me obligue a comer cuando el trabajo me hace olvidar que tengo cuerpo. Me giré en la cama, incrédulo. Sus palabras eran tan distintas a las pesadillas que había tenido que sentí cómo se aflojaba lentamente el nudo del pecho. Empecé a respirar de nuevo, a sentir que el aire llegaba hasta mis pulmones. No voy a forzarte, concluyó, girándose para mirarme. Esta también es tu casa. Yo seré tu amiga, tu compañera de viaje. Lo demás, si alguna vez tiene que llegar, llegará solo. No hay prisa, no hay obligación. Apagó la luz principal, dejó encendida una lamparita tenue que daba un resplandor anaranjado y se acostó en el lado más lejano de la cama, dándome espacio, sin tocarme. Yo me quedé inmóvil un buen rato, asimilando cada gesto, cada palabra. La mujer que había imaginado como una compradora fría, una coleccionista de trofeos humanos, se revelaba como alguien sorprendentemente cuidadosa con mi dignidad. El miedo se fue apagando, reemplazado por algo nuevo, respeto, y quizás el primer brote de algo parecido a la gratitud genuina. Aquella noche no dormí con terror, sino con una extraña sensación de seguridad. Por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Los primeros días en la villa de Samira fueron irreales, como vivir dentro de una película que no había elegido protagonizar. Pasé de un cuarto diminuto y sofocante, con paredes manchadas de humedad y un colchón que olía a moho, a un dormitorio que era casi el doble de toda mi casa en el pueblo. Tenía un baño propio con una tina donde cabían 3 personas, un vestidor lleno de ropa nueva que Samira había mandado comprar, y un balcón desde donde podía ver el amanecer sobre el mar. Al principio me despertaba antes del amanecer por costumbre, dispuesto a limpiar mesas o fregar platos, como si siguiera siendo el mesero del café. Mi cuerpo no entendía que las reglas habían cambiado. Más de una vez me sorprendí a punto de lavar los trastes del desayuno, cuando la voz de Samira me detenía. «Leo, tranquilo, ya no eres el chico del uniforme. Aquí hay gente pagada para eso. No tienes que demostrar nada». Pero estar sin hacer nada no formaba parte de mi naturaleza. No sabía sentarme a ver el mar y dejar que el día pasara. Me sentía inútil, como un mueble decorativo que ocupa espacio sin aportar nada. Nuestro acuerdo decía que debía ser su apoyo, así que empecé a buscar maneras de cumplir ese papel, no por obligación contractual, sino por una mezcla de compromiso y gratitud que me nacía del pecho. Pronto descubrí que, detrás de todo ese lujo, Samira vivía atrapada en una rutina agotadora y solitaria que ningún dinero podía aliviar.
Su negocio de propiedades y exportaciones lo controlaba todo. Pasaba horas frente al portátil, llamando a clientes en distintos usos horarios, saliendo a reuniones y regresando tarde, todavía contestando correos con los ojos enrojecidos. Comía mal, dormía poco, y su única compañía eran pantallas y papeles. Muchas noches la encontraba dormida en el sofá de su despacho, con las gafas torcidas y la pantalla del portátil aún encendida, mostrando hojas de cálculo interminables. La primera vez que la vi así, me quedé parado en la puerta sin saber qué hacer. Pero algo me empujó a acercarme. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a un animal herido. Apagué el ordenador con cuidado. Le puse una manta de lana sobre los hombros y le llevé una taza de infusión de hierbas que preparaba con una receta que mi madre usaba para el insomnio: manzanilla, tila y un toque de miel. «Samira, ya es tarde. Mejor vamos a la cama», le susurraba, tocándole suavemente el hombro. Ella abría los ojos, confundida, como si no supiera dónde estaba. «¿Aún no duermes, Leo?», preguntaba frotándose la frente. «Te estaba esperando. Tienes que descansar», respondía. En sus ojos, cansados pero brillantes, empezaba a aparecer algo parecido a la gratitud, algo que no creo que nadie le hubiera dado en mucho tiempo. Con el tiempo, ese pequeño gesto se convirtió en rutina, en nuestro ritual nocturno. Después de la cena, muchas veces solo para dos en una mesa enorme que podría sentar a 20 personas, Samira empezaba a desahogarse. Ya no me hablaba de porcentajes de ganancia ni de contratos millonarios, sino de lo difícil que era negociar con gente avariciosa que solo veía números, de lo pesado que resultaba ser la jefa de todos cuando nadie te ve como persona, de la soledad que se sentía al volver a una casa gigantesca donde nadie te esperaba con un abrazo ni te preguntaba cómo había sido tu día. Yo escuchaba con atención, sin hacerme el experto en negocios, sin fingir que entendía de inversiones. No le daba estrategias financieras ni consejos empresariales que no me correspondían, pero sí algo que ella nunca había tenido: validación. Lo entiendo. Debe ser agotador tratar con gente que solo ve números y no ve a la persona detrás, le decía. Usted hace más de lo suficiente. Merece descansar. Merece que alguien le diga que está bien bajar la guardia de vez en cuando. Así, poco a poco, dejé de ser el chico del almacén y me convertí en su refugio emocional. Ella ya no tenía que fingir fortaleza frente a mí. Podía ser solo una mujer de 50 y tantos años, cansada y sola, con arrugas que el maquillaje no ocultaba del todo y dolores que ningún médico podía curar. Ese apoyo sincero, que no nació del dinero sino de mi sentido de responsabilidad y quizás de algo más profundo que aún no sabía nombrar, empezó a dar frutos visibles. Samira se veía más serena, menos tensa. Trabajaba mucho, sí, pero se permitía apagar el portátil antes de la medianoche. Empezó a comer mejor, a dormir más, a sonreír con más frecuencia. Yo encontraba una extraña felicidad en verla relajarse, en saber que, de todas las cosas que su dinero no podía comprar, la calma que yo le daba era una de ellas. Conforme pasaban las semanas, mi papel de oyente silencioso se fue transformando en algo más activo. Un día, vi a Samira tan frustrada que se llevaba las manos a la sien y murmuraba maldiciones en árabe que yo no entendía, pero cuyo tono era inconfundible. «No entiendo por qué los envíos de café para el local de Tulum siguen saliendo mal», se quejaba mirando su teléfono con rabia. «Ya van 3 veces que mandan el pedido incorrecto. Estoy por volar allá y encargarme yo misma, aunque tenga que cargar los sacos con mis propias manos». Yo estaba en la terraza regando sus orquídeas, una tarea que había adoptado sin que nadie me lo pidiera, cuando la escuché. Dudé un momento, preguntándome si tenía derecho a opinar, pero me acerqué. «Perdón, Samira, ¿puedo decir algo?», pregunté midiendo mis palabras. «No quiero meterme donde no me llaman, pero creo que sé cuál es el problema». Ella asintió intrigada y dejó el teléfono sobre la mesa. «El problema no está en las órdenes, sino en el almacén central.
expliqué, sintiendo que las palabras salían más fácil de lo que esperaba. Cuando yo trabajaba en el café siempre llegaban los sacos etiquetados con detalle, cada uno con su origen y su fecha de tostado. Pero en las últimas semanas antes de que me fuera, empezaron a mezclar el café arábica bueno con uno más barato de otra región. El cambio se notó justo cuando cambiaron al encargado de la bodega. Lo vi muchas veces distraído con el móvil mientras descargaban, sin verificar los inventarios. Samira frunció el ceño, sorprendida, como si le hubiera revelado un secreto que había estado buscando durante semanas. ¿Sabías todo eso y nunca dijiste nada?, preguntó sin acusarme, solo curiosa. Solo era un mesero, doña Samira, admití, bajando la mirada. ¿Quién iba a escucharme? Pero sí, lo noté. La calidad bajó justo una semana antes de que yo dejara el café. Se quedó en silencio unos segundos procesando la información y luego sonrió abiertamente, con una sonrisa auténtica que le iluminó la cara. Tienes razón, tienes toda la razón. Solo he visto los reportes de oficina, los números en pantalla, nunca los detalles de campo. Ese nuevo encargado solo me muestra porcentajes, no procesos. No sé por qué no pensé en algo tan simple, murmuró, más para sí misma que para mí. A veces la respuesta está justo frente a tus ojos y no la ves porque estás mirando demasiado lejos. A partir de ese día, empezó a invitarme a algunas reuniones sobre temas operativos, siempre aclarando que yo no tomaría decisiones finales, pero que quería mi punto de vista de los que están abajo, de los que ven lo que pasa en el terreno mientras los jefes miran hojas de cálculo. Cuando propuso despedir a ese encargado de inmediato, yo me atreví a sugerir otra cosa. Tal vez no haga falta echarlo, dije con cuidado. Denle capacitación, un sistema de doble revisión donde otro empleado verifique cada envío. A veces la gente solo está desbordada, no es mala voluntad. Si lo despide sin darle oportunidad, va a terminar contratando a otro que cometa los mismos errores porque el sistema no funciona. Samira me miró con una expresión que no supe descifrar. Estaba acostumbrada a un mundo donde los errores se pagan con despidos instantáneos, donde la compasión es sinónimo de debilidad. Mi mirada más humana empezó a funcionar como un filtro nuevo, una perspectiva que ella había olvidado o que nunca había tenido. Aceptó mi sugerencia. Implementaron el sistema de doble revisión, capacitaron al encargado y los problemas disminuyeron. Nuestro vínculo se volvió más orgánico. Ya no éramos solo jefa y empleado casados por conveniencia, sino dos personas que se complementaban. Ella empezaba a presentarme en pequeños círculos de negocio, no solo como mi esposo, sino como alguien que la ayudaba a ver lo que su ambición a veces pasaba por alto. Ante el mundo, claro, seguíamos siendo la pareja rara, viuda rica con muchacho pobre, y ese mundo no tardó en enseñarme los dientes. Pronto empezamos a asistir a eventos importantes, cenas de gala en salones con candelabros de cristal, reuniones de caridad donde las donaciones tenían más cifras que mi cuenta bancaria, comidas con inversionistas extranjeros que hablaban de millones como si fueran centavos, inauguraciones de nuevos proyectos donde todos sonreían, aunque nadie se cayera bien. Yo caminaba siempre medio paso detrás de Samira, de traje alquilado que me quedaba un poco grande, intentando no parecer fuera de lugar entre trajes carísimos de marcas italianas, joyas que brillaban como estrellas y conversaciones sobre bolsa y criptomonedas que no entendía. Podía sentir las miradas clavadas en mí, escrutadoras, llenas de juicio. Los ojos de las mujeres me recorrían de arriba a abajo, los hombres me miraban con una mezcla de desprecio y burla. Sabía exactamente lo que pensaban. Ahí va el cazafortunas. Otro niño bonito que se enganchó a una millonaria solitaria. Se vendió al mejor postor. Una noche, durante una cena muy exclusiva en un restaurante con estrellas Michelin, esa sospecha se hizo audible. Me había alejado un momento a la barra para tomar agua, necesitando un respiro del ambiente sofocante, cuando oí a un grupo de mujeres maduras, cubiertas de diamantes y vestidas de diseñador,
hablando lo bastante alto como para que cualquiera escuchara. No se molestaban en bajar la voz, querían que yo oyera. «Mira al muchachito», dijo una, con una sonrisa venenosa. «Tiene cara de santo y alma de cazafortunas. Seguro le prometió amor eterno mientras calculaba cuánto valía cada propiedad. Pobre Samira, está tan sola que tuvo que comprarse compañía», añadió otra, removiendo su martini. «Él debe de estar encantado. Villas, coches, viajes. ¿Quién no se vendería por un poco de lujo? Yo al menos elegiría a alguien más guapo». Sentí que la sangre me hervía, que el calor me subía a la cara y me apretaba el pecho. Quise girarme, decirles que yo no había pedido nada de eso, que lo había hecho por mi familia, por desesperación, no por lujo ni por codicia. Quise gritarles que no sabían nada de mi historia, de las noches sin dormir, del miedo a perderlo todo. Pero me contuve. Apreté los puños bajo la barra, clavándome las uñas en las palmas. Yo no era solo yo, era la representación de Samira. Si hacía una escena, si respondía a sus provocaciones, las burlas caerían sobre ella. Dirían que había elegido a un salvaje sin educación, un impulsivo sin clase. Respiré hondo, apreté el vaso de agua hasta que temí romperlo y regresé a su lado como si nada hubiera pasado. Ella estaba hablando con unos inversionistas japoneses, sonriendo con esa sonrisa profesional que usaba en los negocios. Me vio llegar pálido, con la mandíbula tensa y los ojos brillantes de rabia contenida. No dijo nada entonces, pero su mano encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente como diciendo: «Lo sé, lo siento. Estoy aquí». Ese pequeño gesto me calmó más que cualquier palabra. Al terminar el evento y caminar hacia el coche bajo las estrellas de Cancún, tomó mi brazo con firmeza, deteniéndome antes de subir. «¿Los escuchaste, verdad?», preguntó en voz baja, mirándome directamente a los ojos. «No importa, Samira», mentí, intentando sonreír. «Estoy acostumbrado. Sé lo que piensan de mí. No es nada nuevo». «A mí sí me importa», respondió ella, con una dureza en la voz que no iba dirigida a mí. «Nadie tiene derecho a hablarte así. Nadie». No dijo nada más esa noche. Volvimos a casa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo pensé que el tema quedaría ahí, como uno más de tantos murmullos venenosos que tendría que aprender a ignorar. Me equivoqué. Al día siguiente, Samira organizó un almuerzo formal en el Café Oasis del Atardecer, el mismo lugar donde yo había servido lates y limpiado mesas apenas unas semanas antes. La ironía no se me escapaba. Invitó a varios socios influyentes de su círculo, entre ellos algunas de las mujeres que habían hablado mal de mí y, sobre todo, a un empresario veterano conocido por su lengua afilada y su crueldad disfrazada de honestidad, don Ricardo Mejía. Era un hombre de 70 años con cara de buitre y ojos pequeños que brillaban con malicia. Se decía que había arruinado a más de un competidor con solo un comentario bien colocado. Yo fui convocado también. Sentí que me llevaban a un juicio público donde yo era el acusado y todos los demás eran jurado y verdugo. Durante la comida, la conversación giró en torno a negocios, inversiones y proyectos. Yo permanecí callado, comiendo poco, sintiendo que cada bocado se me atragantaba, hasta que don Ricardo, sonriendo con falsa preocupación mientras hacía tintinear el tenedor contra su copa de vino, lanzó la pregunta que todos querían hacer pero no se atrevían. «Samira», dijo con voz melosa como la de una serpiente, «todos estamos muy contentos de verte tan acompañada. Hace bien ver que no estás sola, pero seamos sinceros, entre amigos, Leo es muy joven y hasta hace nada era mesero en tu café, ¿no? Servía capuchinos a los turistas. ¿No te preocupa que sus intenciones no sean tan nobles como aparenta? Digo, con tanta fortuna de por medio, con tantas propiedades y negocios». Dejó la frase en el aire, como si se preocupara genuinamente por ella, cuando en realidad intentaba humillarme frente a todos. Yo estaba a punto de abrir la boca y defenderme, de decirle que él no sabía nada de mi vida, ni de mis razones, pero sentí la mano de Samira apretando la mía bajo la mesa con fuerza.
Déjame, yo me encargo. Dejó el tenedor sobre el plato con un gesto deliberado. Se limpió los labios con la servilleta y miró a Ricardo con un gesto sereno pero firme que heló el ambiente. Luego su mirada recorrió a todos los presentes, uno por uno, como un general inspeccionando a sus tropas antes de la batalla. «No estoy preocupada en lo más mínimo», contestó Samira con voz clara que llenó todo el salón. «Conozco perfectamente las intenciones de Leo. Las conozco mejor de lo que cualquiera de ustedes podría imaginar. Nos casamos porque ambos nos necesitábamos y porque él es, ante todo, sincero. Más sincero que muchas personas en esta mesa. ¿Quieres saber por qué escogí a un ex-mesero en vez de a un director de banco o un CEO con MBA de Harvard?» Todos guardaron silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse. Yo sentí que el corazón se me detenía. Porque Leo es el único de esta mesa que no vio primero mi cuenta bancaria, sino a la persona que hay detrás, continuó Samira sin apartar la vista de Ricardo. Él saldó sus deudas con su familia al precio de su orgullo, y hoy honra su compromiso conmigo con una lealtad que ninguno de ustedes podría comprar, aunque lo intentaran con todo su dinero. Ustedes se preguntan cuánto gana por estar a mi lado, cuánto le pago por cada sonrisa. Yo les preguntaría, ¿cuánto vale la paz mental que él me da cada noche cuando apaga mi ordenador y me obliga a descansar? ¿Cuánto vale tener a alguien que te escucha sin juzgarte, que te cuida sin esperar nada a cambio? Eso no se puede pagar. Eso no tiene precio. Luego se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un tono que era casi una amenaza. Si alguien aquí duda de la integridad de mi esposo, duda también de mi criterio como empresaria. Duda de 30 años de experiencia eligiendo socios, proveedores y empleados. Y si es así, si creen que me he vuelto tan tonta como para dejarme engañar por un muchacho, quizá lo mejor sea que no hagamos más negocios juntos. Remató, con una frialdad cortante que hizo que varios invitados se removieran incómodos en sus sillas. La mesa entera se quedó muda. El único sonido era el tintineo lejano de los cubiertos en la cocina. Don Ricardo se apresuró a disculparse, rojo de vergüenza, balbuceando excusas que nadie creyó. Las socialités que habían murmurado la noche anterior bajaron la vista, de pronto muy interesadas en sus ensaladas. Yo, en cambio, tuve que tragarme las lágrimas que me ardían en los ojos, lágrimas de gratitud y de algo más profundo que no tenía nombre. Samira no solo estaba defendiendo a su joven marido, estaba apostando su reputación profesional por mí, estaba poniendo en juego relaciones de años, negocios importantes, solo para que nadie volviera a hablar mal de mí en su presencia. Esa noche, ya de regreso en la villa, tomé su mano mientras nos sentábamos en el sofá de la sala, frente al ventanal que enmarcaba el mar oscuro. La luna se reflejaba en las olas como fragmentos de plata, y el silencio era cómodo, íntimo. «Gracias, Samira», dije, con la voz quebrada. «No tenías por qué exponerte así por mí. No tenías por qué arriesgar tus negocios, tus amistades, tu reputación. Podrías haber dejado pasar el comentario». Ella me miró con serenidad, con esa calma que yo empezaba a asociar con su verdadero yo, no con la máscara de empresaria dura. «Claro que tenía que hacerlo, Leo. Somos un equipo ahora. Tú me proteges por dentro, me cuidas cuando nadie mira. Yo te protejo por fuera, frente al mundo que no entiende. No voy a permitir que nadie te pisotee ni dude de lo que eres para mí». Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Nuestro vínculo ya no era solo un contrato escrito en papel legal. Era una alianza en la que ambos nos cubríamos las espaldas, cada uno a su manera. Tiempo después, una noche tranquila junto a la alberca, esa alianza se volvió todavía más profunda. La superficie del agua reflejaba la luna llena como un espejo líquido, y el murmullo del mar llegaba suave desde el acantilado cercano. Las palmeras se mecían con la brisa nocturna, y el aire olía a sal y a jazmín. Estábamos sentados uno al lado del otro en tumbonas de teca,
en silencio, disfrutando la paz del momento, cuando Samira habló casi en susurro, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. «Hay algo que no te he contado del todo», dijo sin mirarme. «Ayer en el café preguntaste por qué te había elegido a ti entre todos los hombres del mundo. Te hablé de tu honestidad, de tu lealtad. Es verdad, todo es verdad. Pero hay otra razón más honda, una que he guardado durante mucho tiempo. Supe al instante que aquella conversación tocaría una herida antigua, una cicatriz que ella llevaba escondida bajo capas de éxito y de fortaleza aparente. Samira empezó a contarme de su difunto esposo, un hombre llamado Karim, de su misma cultura y su misma ambición desmedida. Se conocieron en la universidad cuando ambos eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Se enamoraron con locura, con una pasión que consumía todo a su paso. Construyeron juntos el imperio que ahora ella manejaba sola. Empezaron con un pequeño negocio de importación. Luego compraron su primera propiedad, luego otra y otra, hasta que tenían un imperio de cafés y villas que se extendía por toda la Riviera Maya. Trabajábamos 18 horas al día, dijo con la vista fija en el agua. De reunión en reunión, de viaje en viaje. Posponíamos comidas, descanso, hasta nuestra salud. Decíamos que dormiríamos cuando fuéramos viejos, que descansaríamos cuando tuviéramos suficiente dinero. Pero suficiente nunca llegaba. Siempre había otro proyecto, otra oportunidad, otro negocio que no podíamos dejar pasar. Pensábamos que el amor y el éxito lo justificaban todo. Solo vivíamos para crecer, crecer y crecer. Hizo una pausa y vi que sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Su voz se volvió más ronca, más frágil. Un amanecer, después de volver de un viaje de negocios a Dubái, Karim se desplomó en su estudio. No hubo advertencia, no hubo síntomas previos que yo hubiera notado. Simplemente cayó, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Un infarto masivo. El médico dijo que su corazón estaba agotado, que había vivido con el estrés de un hombre de 70 años, aunque solo tenía 45. Murió en mis brazos, Leo. Murió mientras yo le suplicaba que no me dejara, que abriera los ojos, que me dijera que era una broma cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró a gritos. Era un llanto silencioso, pesado, acumulado durante años de fingir que estaba bien. Le tomé la mano, que estaba fría a pesar del calor de la noche, y la apreté con fuerza. No dije nada porque no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Se fue dejándome toda esta riqueza, todas estas propiedades, todos estos negocios, y un vacío que nada llenaba. Continuó. Dinero para comprar lo que quisiera, pero nadie con quien compartirlo. Poder para ordenar a cientos de empleados, pero nadie que me preguntara cómo me sentía. Entonces entendí que habíamos vivido mal, que habíamos sacrificado nuestra vida, nuestra paz, nuestra salud y su corazón por un montón de propiedades que no significaban nada sin él. Seguí adelante con los negocios porque era lo único que sabía hacer, pero me sentí sola como nunca antes en mi vida. Respiró hondo, como si le costara continuar, pero lo hizo de todos modos. Cuando otros hombres se acercaban después de su muerte, traían el mismo brillo en los ojos que Karim había tenido en sus últimos años, ambición pura. Veían en mí una escalerita hacia la riqueza, no una compañera. Me cortejaban con palabras bonitas, pero sus ojos calculaban el valor de cada propiedad. Uno tras otro, los rechacé a todos. Prefería estar sola que con alguien que solo me quería por lo que tenía. Entonces dijo la frase que cambió por completo la forma en que veía nuestro matrimonio. La frase que se grabó en mi memoria como un tatuaje. Cuando te vi en el café, Leo, vi algo distinto. Te veía trabajar hasta tarde y mandar cada peso a tu familia sin quedarte nada. Te vi limpiar un charco de café sin llamar a nadie, sin esperar reconocimiento. Te vi apagar mi portátil y traerme una infusión de hierbas, sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensa.
Vi la sombra de mi marido cuando aún era bueno, cuando aún me amaba más que al dinero, pero sin la fiebre de la ambición que lo mató. Tú sabes que es sacrificarse por amor, pero también sabes dónde están los límites. No quiero un hombre que me empuje a morir trabajando. Quiero a alguien que me obligue a vivir. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. De pronto ya no me vi como el muchacho pobre comprado por una rica, como el trofeo vergonzoso de una millonaria solitaria, sino como parte de un plan de sanación que Samira se debía a sí misma. Yo no era su capricho ni su diversión, yo era su segunda oportunidad. No solo te he ofrecido salvar a tu familia, concluyó, girándose para mirarme con ojos húmedos pero firmes. Tú también me estás salvando a mí, Leo. Me estás dando una segunda oportunidad de vivir con calma, de recordar que hay cosas más importantes que los negocios. Cada vez que me obligas a cerrar el portátil, cada vez que me traes una taza de té, estás haciendo lo que Karim nunca hizo. Recordarme que tengo un cuerpo que necesita descanso y un corazón que necesita compañía. Gracias por confiar en mí más de lo que yo he confiado en mí mismo, respondí con la voz ronca por la emoción. Prometo que no te decepcionaré. Esa noche hablamos mucho sobre el futuro, sobre cómo íbamos a organizarnos para que ella trabajara menos sin descuidar los negocios, sobre mis estudios y la carrera que había abandonado, sobre la familia que podríamos llegar a ser aunque no fuéramos convencionales. El agua de la alberca reflejaba nuestras siluetas como sombras entrelazadas, y por primera vez sentí que este matrimonio extraño podía convertirse en algo real, algo valioso. Nuestra relación entró en una fase nueva después de esa noche. Ya no nos unía solo la urgencia del dinero ni el contrato firmado en una suite de hotel. Nos unía una historia compartida de heridas y de búsqueda de paz. Yo empecé a verla no como mi jefa ni como mi salvadora, sino como una compañera de viaje que cargaba sus propios fantasmas. Sin embargo, quedaba un puente enorme por cruzar: mi pueblo. Yo ya le había contado a mi madre por teléfono que me había casado, que la deuda estaba saldada y que mi padre estaba mejor en la clínica privada. Les había adornado la realidad con una mentira bonita, que me había enamorado de Samira por su bondad, porque vi en sus ojos algo que nunca había visto y que ella correspondía a mi amor. Mi madre lloró de alegría, mi padre tosió un poco menos ese día y mis hermanos dijeron que querían conocerla. Pero en cada llamada había una curiosidad inquieta, una pregunta que no se atrevían a hacer directamente. Querían verla, tocarla, confirmar que era real y no un invento mío para calmarlos. «Es hora de ir a tu casa», dijo un día Samira durante el desayuno, mientras untaba mantequilla en una tostada con movimientos precisos. Casi me atraganté con el café. «¿Ahora? ¿Al pueblo?», balbuceé, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Ella asintió con naturalidad, como si propusiera ir de compras. «Por supuesto, nuestro matrimonio no puede ser solo papeles y fotos en un marco. Tu familia merece que yo vaya, que les dé la cara, que vea la casa que decidí salvar. Quiero conocer el lugar que te formó, Leo. Quiero entender de dónde vienes». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Imaginé a Samira con sus joyas discretas y su porte de empresaria internacional, caminando por las calles de tierra apisonada de mi pueblo, donde las gallinas cruzan frente a los coches y los perros duermen en medio de la carretera. Imaginé su reacción al entrar en nuestra casita de paredes agrietadas, pisos de cemento manchado y muebles heredados de 3 generaciones. Me daba pánico que se sintiera fuera de lugar, asqueada por la pobreza, que al volver a Cancún se arrepintiera de todo y me viera con otros ojos. «Samira, el pueblo no tiene nada que ver con Cancún», intenté explicar buscando las palabras adecuadas. «No hay hoteles de lujo, no hay cafés bonitos, no hay restaurantes con estrellas. El camino es feo, lleno de baches. A veces se inunda cuando llueve. La casa es muy humilde. Las paredes están desconchadas, el techo tiene goteras. El baño es un cubículo con una cortina de plástico». «Lo sé, Leo», me interrumpió, dejando la tostada en el plato. «Y precisamente por eso quiero ir,
No te escogí por tu dinero, ni por tu fama, ni por tus propiedades, porque no tenías ninguna de esas cosas. Te escogí por el hombre que tu casa formó, por los valores que aprendiste en ese lugar humilde. No voy en busca de comodidad. Voy a honrar el lugar que te hizo quien eres. Además, soy mujer de negocios. He viajado a países en desarrollo, he visitado fábricas en zonas rurales, he visto todos los niveles de riqueza y pobreza que existen. No voy a despreciar tu hogar. Como mujer de tradición, Samira se tomó esa visita con una seriedad que me sorprendió. No iremos en avión privado ni en primera clase, dijo con firmeza, como si estuviera dictando las reglas de una negociación. Iremos en coche, y no dormiremos en hotel sino en tu casa. Quiero que tu familia nos vea como somos, no como turistas que vienen de visita con guardaespaldas. Casi me desmayo. Pero la cama es dura. Hay chinches en el colchón. El baño es viejo y el agua sale fría. Protesté, imaginando su reacción ante las incomodidades que para mí eran normales. Yo no voy a buscar colchones suaves ni duchas con presión perfecta, Leo. Voy a buscar el corazón de tu historia. Y tu familia tiene que ver que estoy dispuesta a salir de mi zona de confort por ustedes. Si no soy capaz de dormir una noche en tu casa, ¿qué clase de esposa sería? Empezó a preparar la maleta con el mismo cuidado que ponía en sus negociaciones. Nada de vestidos de diseñador, ni tacones imposibles, ni joyas que llamaran la atención. Metió túnicas de algodón sencillas, pañuelos discretos para cubrirse la cabeza si hacía falta, zapatos cómodos de tela. Incluso me pidió que le enseñara algunas frases en el dialecto regional que hablaban los ancianos del pueblo para poder saludar a mi madre con respeto. ¿Y si pronuncio algo mal y se ríen de mí?, preguntó, riéndose de sí misma mientras practicaba frente al espejo. Se van a reír, sí, pero de cariño, le contesté conmovido. Lo que cuenta es el esfuerzo. En mi pueblo, eso vale más que cualquier regalo caro. Verla practicar esas palabras sencillas con tanta dedicación, equivocándose y volviendo a intentar, hizo que mi corazón se ablandara aún más. Samira no solo había pagado nuestras deudas, estaba haciendo todo lo posible por convertirse en parte real de mi familia, por dejar de ser una extraña con dinero y volverse alguien querido. El viaje en coche fue largo, atravesando carreteras de asfalto, luego caminos de terracería, luego veredas entre campos de maíz y montañas azules en el horizonte. En la ida apenas hablamos. Yo iba masticando los nervios, pensando en cada posible reacción de mi familia. ¿Se avergonzarían mis padres al verla llegar? ¿La verían como una salvadora, como un milagro caído del cielo o como la prueba viviente de mi sacrificio? ¿Se sentirían culpables de que yo hubiera tenido que venderme para salvarlos? El paisaje iba cambiando de palmeras tropicales a pinos de montaña, y con cada kilómetro yo sentía que me acercaba a un momento de verdad que no podía evitar. Al fin, entramos por el camino de tierra que conduce a mi casa. Ya no había cobradores rondando en la esquina, solo el silencio de la tarde, el canto de los pájaros y el olor a leña quemada que siempre asociaré con mi infancia. Samira puso su mano sobre la mía, que apretaba el volante con demasiada fuerza. «Ya llegamos», susurró con una sonrisa que me calmó. «Respira, Leo, todo va a salir bien». Mi madre, mi padre, ya algo más recuperado, de pie, aunque apoyado en un bastón, y mis dos hermanos menores nos esperaban frente a la puerta de la casa, vestidos con su ropa más decente, la que guardaban para las fiestas del pueblo. Sus ojos estaban llenos de emoción y nervios, de expectativa y miedo. Mi madre se retorcía las manos sobre el delantal. Mis hermanos no paraban de moverse. Cuando Samira bajó del coche, no se escondió tras gafas oscuras, ni se quedó detrás de mí como una visita incómoda. Caminó hacia ellos con una sonrisa sincera, con la cabeza alta pero sin arrogancia. No miró el suelo rajado lleno de hierbas, ni los muebles viejos que se veían por la ventana, ni la pintura descascarada de las paredes. Solo miró sus rostros. Abrazó a mi madre con respeto, sosteniéndola como si fuera una hermana mayor. Le besó la mano con un gesto de reverencia que aprendió de su cultura, y en el dialecto que había practicado durante semanas,
Le soltó un saludo torpe pero encantador que sonó algo así como «que su casa siempre tenga bendiciones». La pronunciación era terrible, pero el esfuerzo era evidente. Mi madre se echó a llorar, pero no eran lágrimas de lástima ni de vergüenza, sino de gratitud pura. Abrazó a Samira con fuerza, murmurando bendiciones en respuesta. Samira se negó a dormir en el mejor colchón que teníamos, el que mis hermanos habían cedido y preparado con sábanas limpias. Prefirió el cuarto donde yo había crecido, con paredes desconchadas y manchas de humedad, una ventana que apenas cerraba y dejaba entrar el frío de la madrugada, y un colchón delgado que se hundía en el centro. No se quejó de los mosquitos que zumbaban toda la noche, ni del frío que calaba los huesos, ni del gallo que cantó a las 4 de la mañana. Se sentó en el suelo con nosotros sobre un petate viejo y gastado, comió sopa de frijoles y tortillas duras como si fueran un banquete de reyes, escuchó las historias de mis hermanos sobre la escuela y el fútbol, y rió con ellos cuando contaron chistes que yo había olvidado. Un mediodía, mientras el sol caía vertical sobre el patio, mi madre le sirvió té caliente en un vaso de lata abollado, el mismo que usábamos desde que yo era niño. La cara de mi madre estaba llena de vergüenza mientras extendía el vaso con manos temblorosas. «Perdone, doña Samira, esto es todo lo que tengo», dijo bajando la mirada. «No tenemos porcelana ni cristal fino, solo estas cosas viejas». Samira sostuvo el vaso con ambas manos, con el mismo cuidado que le había visto dar a una taza de porcelana fina en sus eventos de gala, y sonrió. «Este es el té más delicioso que he tomado», respondió, mirando a mi madre directamente a los ojos, «porque viene de sus manos y de su corazón. No hay lujo que pueda igualar eso. Ninguna taza de cristal podría hacer que este té supiera mejor». Vi la cara de mi madre transformarse en ese instante. Su vergüenza se volvió orgullo, sus hombros caídos se irguieron. Y en ese momento, bajo la sombra de un viejo árbol de guayaba en el patio donde yo había jugado de niño, entendí algo fundamental sobre Samira. No era una mujer enganchada al lujo ni una millonaria caprichosa. Era alguien capaz de poner el alma por encima de las apariencias, de valorar un vaso de lata más que una copa de cristal si venía del lugar correcto. Entonces, una verdad enorme me golpeó como una ola que no vi venir. Mi padre estaba mejor, respirando sin el silbido de antes, caminando con su bastón por el patio. La casa estaba a salvo, ya no había cobradores amenazando en la puerta. Las deudas se habían ido, borradas como si nunca hubieran existido. Mis hermanos irían a la universidad, tendrían futuro. Era libre. Si hubiera querido, podría haberle pedido el divorcio más adelante, en unos meses o en un año. Podría recuperar mi vida, mis planes, ahora que todo estaba resuelto. Ya no me ataba más que un papel firmado y un acuerdo verbal. Legalmente, podía irme. Pero solo imaginar su ausencia me dolió como un corte profundo en el pecho. Me imaginé despertando sin el sonido de sus pasos en el pasillo, sin el olor de su perfume discreto, sin su voz preguntándome cómo había dormido. Me imaginé volviendo al cuarto de empleados, sirviendo cafés, solo otra vez. La imagen me resultó insoportable. Comprendí que, sin darme cuenta, en algún momento entre las noches de infusiones y las conversaciones junto a la alberca, me había enamorado de ella. No con un amor adolescente, ardiente y descontrolado, de esos que se consumen rápido y dejan cenizas, sino con uno firme, maduro y sereno, de esos que se construyen ladrillo a ladrillo. La amaba por su fuerza y su calma, por su manera de enfrentar la crítica sin temblar. La amaba por su humildad al sentarse descalza en el piso de mi casa y tomar té en un vaso abollado. La amaba porque, con su edad y su poder, con todo lo que podía comprar, estaba dispuesta a cruzar un camino de tierra solo para honrar a mis padres. Ese amor no apareció de golpe como un rayo. Fue creciendo desde el respeto y la gratitud, día a día, gesto a gesto, hasta convertirse en certeza. Y ahora que lo reconocía, no podía ignorarlo. Esa tarde,
Mientras caminábamos solos por la vereda entre los campos de maíz que se mecían con el viento, tomé su mano con decisión. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. «Samira», dije con la voz temblorosa por la emoción, «soy feliz aquí, y soy feliz contigo. No me arrepiento de nada, ni del almacén, ni del contrato, ni de la firma. Gracias por salvar a mi familia, y gracias por salvar mi corazón sin saber que lo estabas haciendo». Ella se detuvo en medio del camino, me miró a los ojos con una intensidad que me quitó el aliento y sonrió con una mezcla de alivio y ternura, como si hubiera esperado esas palabras durante mucho tiempo. «Yo también soy feliz, Leo, más feliz de lo que he sido en años. Sé que no ha sido fácil para ti, que has tenido que soportar burlas y dudas, que te ha costado aceptar esta situación extraña. Pero te prometo que nunca te haré lamentar esta decisión, nunca te haré sentir comprado ni atrapado». No dijimos la palabra amor en voz alta, pero ambos la sentimos ahí, respirando entre los dos, flotando en el aire dorado de la tarde. El viaje de vuelta a Cancún fue muy diferente al de ida. A la ida yo era un muchacho atado por un trato, masticando nervios y miedos. Al regreso era el esposo de Samira por elección del corazón. Hablamos todo el camino, sin filtros ni máscaras, riéndonos de anécdotas del pueblo, planeando el futuro. Ella me confesó que se había sentido abrazada por mi familia como hacía años no la abrazaba nadie, que por primera vez desde la muerte de Karim se había sentido parte de algo más grande que ella misma. Yo le dije que mi familia estaba tranquila porque me veían tranquilo a mí, porque habían visto en mis ojos algo que no habían visto en mucho tiempo: paz. Cuando volvimos a la villa de los acantilados, el lugar ya no se sentía ajeno ni amenazante. Los pasillos de mármol ya no me intimidaban, las habitaciones enormes ya no me hacían sentir pequeño. Era nuestro hogar. Retomé mi doble papel con más convicción que nunca. Marido protector por las noches y compañero de trabajo por los días. Samira seguía dirigiendo su imperio, pero ya no sola. Ya no cargaba el peso del mundo sobre sus hombros sin ayuda. Yo revisaba con ella propuestas y proyectos, daba mi opinión cuando me la pedía y a veces incluso cuando no. Un día llegó una oportunidad de inversión gigantesca, un desarrollo hotelero que prometía ganancias enormes, multiplicar el capital en pocos años, pero a cambio de meses de estrés constante, viajes interminables, noches sin dormir, exactamente el ritmo que había matado a Karim. Los números eran tentadores, los proyectos brillantes, los socios entusiasmados. Pero cuando Samira me mostró los documentos, vi algo más en sus ojos, el brillo de la ambición que había aprendido a temer. Le dije con cuidado: «El negocio es bueno, los números cuadran, pero tú tendrías que volver a ese ritmo de antes, al ritmo que casi le costó la vida a tu primer marido. ¿De verdad vale la pena? ¿Otro millón más va a hacerte más feliz de lo que eres ahora?». Ella me miró largo rato, en silencio, procesando mis palabras. Luego sonrió, con una sonrisa que ya no tenía hambre sino paz. «No, ya tengo suficiente, más que suficiente. No quiero más millones que me roben el tiempo contigo, que me roben los atardeceres junto a la alberca, que me roben la tranquilidad que tanto me costó encontrar». Rechazó el proyecto con una llamada corta, una decisión que la vieja Samira, la que vivía para crecer, jamás habría tomado, y yo supe entonces que nuestro matrimonio había cambiado algo fundamental en ella, así como había cambiado algo fundamental en mí. Tal como prometió el día del acuerdo, me inscribió de nuevo en la universidad a distancia. Volví a estudiar administración, retomando la carrera que había abandonado 2 años antes, mientras seguía aprendiendo de ella en el terreno real. Su forma de negociar con proveedores, sus errores pasados y las lecciones que sacó de ellos, sus límites actuales y cómo había aprendido a respetarlos. Por las mañanas me sentaba frente a los libros y las pantallas tomando notas, haciendo exámenes. Por las tardes la acompañaba a supervisar cafés y villas, a reuniones con socios, a inspecciones de propiedades. Era una educación doble,
la teoría de los libros y la práctica de la vida real. Cuando estuve listo, cuando terminé la carrera y demostré que podía manejar responsabilidades serias, me confió la gerencia general del Oasis del Atardecer y de algunos alojamientos pequeños de la cadena. No lo hizo por ser su esposo. No fue un regalo ni un capricho. Me lo gané a pulso, con noches de estudio y días de trabajo, con propuestas que funcionaron y errores de los que aprendí. Los empleados que antes me veían como el mesero que se casó con la jefa, empezaron a respetarme como alguien que conocía el trabajo desde abajo, que había fregado platos y servido cafés y sabía lo que era el calor de una cocina al mediodía. A veces, mientras reviso el movimiento de cajas en el almacén o hablo con los encargados sobre los pedidos de café, recuerdo aquella noche en este mismo lugar. La noche en la que creí haberlo perdido todo, en la que lloré sobre los sacos de grano mientras mi mundo se derrumbaba. Allí, desesperado y solo, acepté vender mi futuro a cambio de salvar a mi familia. Pensé que era el final de mis sueños, la muerte de mi dignidad. Hoy entiendo que en realidad estaba comprando algo mucho más grande sin saberlo. No solo una casa libre de deudas, ni una carrera universitaria, ni un puesto de gerente. Estaba comprando, sin darme cuenta, la oportunidad de conocer un amor distinto, un amor que no sabía que existía. Una tarde cualquiera, Samira entra al café con un tupper en la mano, uno que preparó ella misma en la cocina de casa. Ya no viene a revisar balances ni a inspeccionar empleados, sino a comer conmigo, a compartir la hora del almuerzo como cualquier pareja normal. Se sienta en nuestra mesa favorita, la que da al atardecer del Caribe, la misma mesa donde una vez sirvió capuchinos un mesero nervioso que no imaginaba lo que el destino le tenía preparado. Me sonríe como si todavía fuera una novedad verme con traje y corbata, con el nombre bordado en la camisa, dando órdenes en lugar de recibirlas. «¿Cómo va todo, cariño?», pregunta usando una palabra que ahora suena natural en su boca, sin artificio ni incomodidad. «Bien, muy bien», le respondo cerrando el cuaderno de notas. «Ya me aseguré de que hoy no tienes ninguna reunión después de las 6. Esta noche descansamos. Nada de portátiles, nada de correos, nada de números». Ella ríe, feliz, con esa risa que he aprendido a amar más que ningún otro sonido. Se deja besar en la frente, cierra los ojos un momento y se recuesta en la silla, mirando el cielo que empieza a teñirse de naranja y rosa. El sol se esconde poco a poco tras el mismo mar que antes me parecía un telón frío y lejano, un recordatorio de lo lejos que estaba de casa. Ahora lo siento cálido, como el cierre suave de cada día que compartimos, como una promesa de que mañana habrá otro atardecer y otro después de ese. Yo soy Leo, el muchacho de 23 años que se casó con una viuda rica de 58 para saldar las deudas de su familia. Todos pensaron que era un cazafortunas, un oportunista, un vendido. Lo que nadie vio, lo que no podían entender, es que en esa transacción que parecía tan fría, en ese contrato que parecía tan mercenario, no solo salvé nuestra casa y la vida de mi padre. Encontré el amor más sereno y verdadero que jamás imaginé. Un amor que no nació del capricho ni de la pasión ciega, sino de la renuncia y el sacrificio, y que se ha vuelto la mayor riqueza de mi vida. Una riqueza que ningún balance puede medir y que ningún prestamista podrá quitarme jamás.